Creo que ya activé el audio. Sí, ya. Bueno, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta jornada de experiencias técnicas aplicadas en ciencias acuícolas y pues en esta oportunidad también tengo el honor y la gran satisfacción de presentar uno de los grandes profesionales, al igual que el ingeniero Adán, el ingeniero Eric, y que está con nosotros, formado en nuestro centro. Para mí es un honor, ingeniero en ciencias acuícolas, dedicado, ¿verdad?, a la investigación, ¿verdad?, en ciencias acuáticas. Su formación de pregrado, ¿verdad?, lo ha hecho a él orientarse en una publicación bien interesante, ¿verdad?, que fue el tracto gastrointestinal del camarón marino Lithopenaos bonamei. Ese enfoque le ayudó a él y se motivó para profundizar los conocimientos y decide embarcarse a una nueva aventura académica, ¿verdad? En la Universidad Federal de Ceará, Brasil. Ahí realiza sus estudios de maestría en ciencias marinas tropicales. Se especializa en métodos de diagnóstico confirmatorios, tanto moleculares como hispatológicos. Él tiene una gran y destacada amplia experiencia en esta parte, pero sobre todo en la especie de Lithopenaos banamei. Él logra hacer avances significativos en amplificar fragmentos de ADN, imagínense, en camarones, en secuenciarlos genéticamente, que les voy a decir que hoy por hoy la tendencia, como yo les había dicho en gestión, es la parte de biología molecular genética. Es muy importante incursionar en estas áreas. Y él lo ha hecho promocionando información valiosa, ¿verdad?, sobre estas poblaciones de los camarones. Está comprometido con los estudiantes y la educación de este país. Y para mí es de enorme placer presentarlo porque es nuestro relevo generacional. Ya nosotros estamos de salida, pero están aquí quedando nuestros relevos. Ustedes se suman también, ¿verdad? Démele un fuerte aplauso también a ellos. Ya sale su... Bien, buenos días a todos. Gracias a la LIC Vanessa por invitarme a tan importante evento que yo considero, porque en realidad estamos hablando un poco del día a día de muchos de nosotros, que es prácticamente la investigación, ¿no? Que es a donde debemos apuntar. O sea, no solamente debemos apuntar a tener el chip que vamos a trabajar únicamente para producir, sino que también tenemos que salirnos un poquito de nuestra zona de confort como ingenieros en ciencias acuícolas y apuntar a eso que también es importante, pues que es la ciencia, apuntar a estar actualizando el campo de conocimiento en todas sus etapas y pues nuevamente gracias a ustedes por estar aquí. Y voy a comenzar hablando, ok, estamos hablando acá de la importancia del marco metodológico. Entonces, chicos, antes de empezar a hablar del marco metodológico como tal, tenemos que empezar a definir qué es el marco metodológico, ¿cierto? Que va a ser la parte del escrito en donde se van a argumentar los métodos, procedimientos, limitaciones para la recopilación de datos con relación a un tema o problema en específico. Este problema tiene que ser exactamente el mismo para todos los campos, no necesariamente. Recordemos que nosotros estamos en una carrera que es multidisciplinaria, ¿verdad? Es una carrera que tiene diferentes ramas y que cada quien las va a escoger dependiendo de nuestras afinidades, ¿cierto? En caso, yo siempre insisto en esa parte, me gusta trabajar bastante lo que es la parte de las patologías. Tengo a mi amigo Adán, que está aquí presente, que a él le gusta bastante el área de la conservación, de la protección del ecosistema marino costero. Pues, la licenciada Vanessa, su catedrática, ¿no? Tiene una infinidad de publicaciones que incluso aquí traje un poquito de ejemplos para que hablemos un poco de lo que es cómo el marco metodológico me va a llegar a presentar los resultados, que al final es a lo que tenemos que apuntar. Y pues bien que están aquí los dos porque tomé como referencia un artículo que publicaron tanto la LIC Vanessa como el ingeniero Adán en 2018, si no estoy mal, que habla de la caracterización de zonas del ecosistema marino costero. Entonces, chicos, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque una investigación necesariamente tiene que ser de un tema, no. Una investigación solamente tiene que ser en cuanto a la producción de camarones o cuántos camarones yo voy a cultivar en un determinado periodo de tiempo, no,
¿qué alimentos son el que les tengo que suministrar a esos camarones? No, ¿verdad? O sea, el marco metodológico, la investigación en general, me da diferentes ideas que yo puedo partir. ¿Y de qué va a definir esto? De cuáles son mis puntos con los que yo quiero trabajar. Por ende, si se fijan, aquí en la imagen, lo que tenemos es básicamente un pequeño esquema desde dónde parte una investigación, que toda la investigación, estoy seguro que ya la máster Vanessa se los explicó a detalle en la clase, también tuve la oportunidad de llevar métodos con ella. Entonces, sabemos que parte siempre de la idea de investigación, ¿verdad? O sea, nosotros nos ideamos y decimos, bueno, yo quiero investigar en esta área. Yo ya identifiqué que a mí lo que me gusta es la protección del ecosistema marino costero. Entonces yo quiero específicamente trabajar en algo en la parte de la conservación del bosque de manglar, ¿verdad? Entonces de ahí yo voy partiendo hasta definir lo que sería la parte donde se me van a dar todos aquellos lineamientos que yo voy a seguir, que en este caso es el marco metodológico. Es importante que yo sepa cómo redactar los objetivos, claro que es importante, porque si yo no redacto los objetivos, estoy a la deriva. O sea, si yo no tengo como investigador mis objetivos planteados, perdón, realmente no voy a saber qué es lo que quiero hacer y luego viene una persona y me dice, ah, pero le podemos agregar esta parte a la investigación y luego viene otro y me dice, sí, pero también le podemos agregar esta otra parte. Entonces, los objetivos son importantes porque si yo como investigador defino qué es lo que quiero investigar, yo ya trazo mi línea de cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué me va a indicar cómo lo voy a hacer, esto, ¿verdad? El marco metodológico. Ahora, ¿cómo debo redactar un marco metodológico? Tres cosas importantes, tres temas en general. Primero, partimos de la búsqueda del tema. ¿Qué es esto de la búsqueda del tema? Pues es nada más y nada menos que identificar qué idea o qué área o qué tema es específicamente el que yo quiero desarrollar. Por ejemplo, voy a ponerles mi ejemplo sin intentar ser un poco yoísta, pero es que en realidad el objetivo de la clase de métodos de investigación es que ustedes identifiquen con qué quieren trabajar cuando lleguen a tesis. ¿Por qué razón? Vean, yo llevé la clase de métodos de investigación, si no estoy mal, en 2015, y está la licenciada Vanessa, ella fue mi profesora. Ella sabe que el tema que yo planteé para realizar mi investigación de tesis fue caracterizar la identificación de bacterias probióticas que estuvieran presentes en los curiles. Ahora, ¿por qué hago ese énfasis? Porque cuando yo llego a seminario, taller de investigación, yo ya tengo la estructura del informe que voy a desarrollar, que voy a presentar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Claro, de 2015 a 2018, que fue cuando yo curso seminario, taller de investigación, ya hay 3 años en los cuales las referencias, toda la literatura se actualizó, ¿verdad? Así que si yo ya tengo toda esa estructura que ustedes están aprendiendo ahorita en métodos de investigación, ¿qué corresponde entonces hacer cuando ya vayan a tesis? Bueno, identifican el tema, ¿sí? Ya seleccionan con qué ustedes quieren trabajar cuando lleguen a tesis. Ahora, esa misma literatura les va a servir cuando lleguen quizás dentro de 1, 2, 3 años, un año, si están próximos a salir, porque sé que hay personas que dejan también la clase cuando ya están en su último, penúltimo periodo. Entonces, una investigación que ya se publicó en 2018 y luego yo tengo otra investigación que fue en 2022 o 2023 que estamos ahorita, y si van en el mismo tema, el investigador que hizo esa revisión de literatura en 2023 tuvo que haber consultado la literatura de 2018, ¿verdad? Entonces, es por eso, si ustedes se fijan, una de las limitantes cuando les hablan de los años en los que tienen que considerar para la redacción, tanto del marco metodológico como del marco teórico, es que sean como mínimo de 5 años de antigüedad, ¿verdad? ¿Para qué razón? Para no evitar realmente en caer en una cacofonía de información, en donde repiten una cosa y luego viene otro autor y escribe lo mismo de otra forma. Entonces, realmente eso es por eso que nosotros tenemos que realmente estarnos actualizando en cuanto a la literatura, ¿verdad? Una vez que nosotros ya identificamos el tema de investigación, entonces partiría a lo que sería lo que les estoy hablando ahorita, analizar las publicaciones o las fuentes del tema. ¿Por qué razón? Porque publicaciones están, información está ahí, pero realmente esa información me sirve a mí como investigador
para redactar un marco teórico, para redactar un marco metodológico? Pues no necesariamente. Porque, por ejemplo, ahorita, bueno, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Trabajamos bastante con las normas APA séptima edición. En el caso del área de la, que no es de la salud, ¿por qué hago ese énfasis? Porque el área de la salud trabaja con la normativa de CITA Vancouver. Pero esa normativa es la única que va a regirse todas las universidades. No, no es la única. ¿De qué va a depender? De todos los lineamientos que los programas establezcan para dónde quieren publicar. Por ejemplo, voy a ponerles otro caso. En Brasil, que fue donde yo, como les comentó la Lic Vanessa, realicé mi posgrado, pues ellos trabajan con ABNT, que es otro sistema de citas. Entonces, ¿qué corresponde a nosotros que trabajamos con normas APA? Pues conocer realmente esa metodología para saber cómo yo tengo que implementarla para darle los créditos a estas investigaciones o publicaciones o fuentes del tema donde yo estoy tomando ciertas ideas, que pueden ser de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser una cita, estoy seguro que ya les explicaron, que pueden ser cita textual, cita directa, cita de parafraseo. Ahora, algo que voy a hacerles énfasis porque a mí me hicieron bastante énfasis también en el posgrado, es que realmente debemos de evitar las citas de citas. ¿Por qué razón? Porque una cita de cita está dando la idea que somos holgazanes para indagar en realmente la idea principal que el investigador publicó en su artículo y luego que vino otro artículo y la parafraseó como él la consideró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer énfasis aquí? Que era lo que a mí me decían. Allá le llamaban APUT, pero ¿qué es el APUT? Es una cita de cita. Entonces, ¿qué me decían? Mira, es que si tú publicas cita de cita, entonces significa que realmente no tienes interés en leer la idea principal de ese investigador, que consideras que la opinión está afín con lo que tú quieres decir, y luego topaba con el hecho que, bueno, desde el momento que me prohíben las citas de cita, pues me toca leer la información, ¿verdad? Y luego yo voy al artículo principal e identifico muchas veces que realmente lo que ese autor estaba expresando, que supuestamente decía el otro investigador, realmente no era lo correcto. Entonces, aquí nosotros tenemos que conocer realmente esto, analizar si esa fuente que yo estoy utilizando realmente está expresando lo que yo quiero publicar o simplemente estoy parafraseándolo a mi beneficio, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las cosas que yo debo de considerar al momento de redactar mi marco metodológico. Y también identificar el enfoque y los datos de recopilación. ¿Qué es esto del enfoque? Pues bueno, ustedes ya les explicaron también que un enfoque puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo y de qué va, o mixto, claro, y de qué va a depender esto, de cómo yo trace qué es lo que quiero informar, ¿verdad? ¿Cómo es que lo quiero informar? Si yo realmente voy a tener una investigación que es cualitativa, bueno, ¿qué desventaja me diría, por así decir, desventaja, ¿verdad? Entre comillas, una información cualitativa, que yo no voy a tener datos numéricos en los cuales yo pueda calcular la diferencia significativa entre A y B, por así decirlo, ¿verdad? Pero entonces, ¿significa que la investigación cualitativa es menos importante que la cuantitativa? Claro que no. ¿Por qué razón? Porque todo depende de cómo nosotros queramos plantear qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? O yo puedo aprovechar el enfoque mixto, que era el que Rubenia me estaba comentando, que es el enfoque mixto, en el que yo tomo la idea de las dos y lo uno a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces, todas esas tres cosas me van a enseñar o me van a dar los lineamientos para que yo redacte de una forma correcta mi marco metodológico, para que yo entienda que, por ejemplo, si yo quiero hervir el agua, ¿verdad? Ya sé que hervir el agua solamente lo conecto al estufa, la fuente de calor y coloco el recipiente, ¿verdad? El agua se va a hervir. Pero tuvo que haber llegado alguien para conocer realmente cómo al calentar o al exponer ese cuerpo de agua a una fuente de calor iba a llegar a que el agua sirviera, ¿verdad? Acontece algo cuando nosotros trabajamos, porque también recordemos que el enfoque, bueno, intenté hacer la presentación lo más entendible posible y sobre todo no intenté darle un enfoque además de cómo redactarlo, sino por qué debemos de redactarlo. Entonces, chicos, nosotros que estamos en el área de la acuacultura, ya sabemos que para producir camarones, pues necesito un macho y una hembra. Ya sé que para conservar una especie, primero tengo que identificar cuál está amenazada, cuál está en peligro,
cuál necesita realmente una ayuda antropogénica para que yo tome una acción en eso, ¿verdad? O por ejemplo, en el área de patología, si yo quiero investigar una enfermedad, yo tengo que conocer qué me causa esa enfermedad, qué sintomatología me da esa enfermedad, ¿verdad? Y necesariamente entonces yo tengo que tirar los lineamientos de, por ejemplo, tengo que citar, si yo sé que el virus de la mielonecrosis infecciosa me va a causar una enfermedad o me va a causar una sintomatología de muerte celular en el último par de segmentos del abdomen, del camarón, ahora yo tengo que citar de dónde tomé esa fuente, claro que sí, porque no es lo mismo que yo diga, pues es que el camarón cuando está estresado tiene una coloración rojiza en las antenas, tiene coloración rojiza en los urópodos, o que los peces están nadando erráticos. Pero ¿cómo sé yo realmente eso, verdad? Pues leyendo, analizando, citando e identificando lo que yo quiero escribir. Ahora, aquí tenemos algo bien importante. Recordar que cuando nosotros estamos redactando el marco metodológico, tenemos que ir anotando todas las etapas, tenemos que ir siguiendo, tenemos que ir reportando nuestros hallazgos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo voy partiendo y yo ya elaboré mi marco metodológico. Yo ya sé que lo primero que voy a hacer en mi investigación es realizar la aclimatación. ¿De qué? Pues del ambiente y además de qué, de los organismos, ¿verdad? Entonces dependo de todo eso para ir analizando, ir escribiendo y por último, dar un informe, que es lo que tenemos aquí, informe de recopilación de datos y que esa metodología que yo implemento realmente sea replicable. ¿Por qué razón? Que puede hacer que yo tome una idea de investigación y yo diga, ah, sí, esa investigación está bien interesante. Por ejemplo, hablando de la susceptibilidad del virus de la mancha blanca, ¿verdad? Entonces, identifico un artículo y luego yo digo, bueno, pero en realidad quizás ese artículo que se publicó en Costa Rica realmente se aplicará al mismo escenario aquí en Honduras. Realmente una investigación que está compartida o que fue publicada de El Salvador, yo la puedo tener las mismas condiciones aquí en Honduras, pues tengo que investigar, ¿verdad? Entonces, por eso es que la metodología que yo implemente tiene que ser replicable y además tiene que estar documentada. Ahora, hay ocasiones en donde ciertos autores, de forma intencionada, modifican ciertos datos, quizás para que la investigación no sea completamente replicada. Pero ¿qué pasa? Es que si hacemos eso, ya tendríamos que entrar a lo que es las patentes, ¿verdad? Que una patente, yo identifico una metodología y digo, bueno, realmente ninguna otra persona puede guiarse o puede seguir este procedimiento porque yo ya lo patenté, ¿verdad? Que eso realmente es correcto. Pues si la persona identifica y realmente ella establece todos los lineamientos y obtiene resultados que vayan a ser desde el punto de vista comercial factibles, pues puede patentarlo, ¿verdad? Ya se han dado casos, en el caso de la Universidad Federal de Ceará, que fue donde yo cursé el posgrado, ya se han dado casos donde publicaciones de los estudiantes de la misma universidad salen patentadas. ¿Por qué razón? Sobre todo el área de la farmacología, que ellos ahorita están trabajando bastante con la implementación de la piel de tilapia para el tratamiento de quemaduras. Entonces, ellos ya identificaron que la tilapia es eficaz. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Desarrollando metodologías en las cuales esa piel de tilapia pueda ser utilizada para el proceso de saneamiento o de sanación, vamos a decirlo, de un tejido, ¿verdad? ¿Van entendiendo? Ok, vamos a hacer dos dinámicas. Si tienen preguntas, lo pueden ir haciendo en el transcurso de la presentación y si no, al final también, si ustedes quieren, podemos definir un espacio para preguntas. Ahora, chicos, ¿qué debe incluir? A ver, creo que es más el cable. Creo que ya va a dar. Ahí está. Entonces, voy a tratar de no acercarme tanto. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué debe de incluir el marco metodológico? Primero, partimos de escribir el diseño metodológico que decidiste utilizar tu estudio. O sea, yo planteo y trazo la línea de cómo lo quiero hacer. Hago mi diseño de investigación, hago mi diseño metodológico. ¿Qué es esto? Es básicamente un resumen que va a comprender toda mi metodología y que yo primero como investigador, estar leyéndolo, sé en qué etapa es la que debo de ir siguiendo para desarrollar mi investigación y que además
sea replicable, como lo decía la presentación aquí, ¿verdad? Que sea replicable para que otros investigadores vengan e identifiquen ellos de una forma más sencilla en qué momento o en qué etapa son las que ellos consideran que se deben implementar. Además, debo de indicar el método que empleé en la investigación. ¿Qué es eso del método? Pues prácticamente que si la investigación era cuantitativa, que si era cuantitativa, que si tenía un enfoque descriptivo, que si tenía un enfoque de caracterización, que si tenía un enfoque investigativo, etcétera, ¿verdad? Debo de especificar la población, el tamaño y la formación y la forma, perdón, en que seleccioné la muestra. ¿Por qué razón? Y de aquí, esto es importante para todo tipo de investigación, chicos, porque yo no puedo partir de una investigación primero si no tengo mi población. ¿Y cuál sería mi población? Dani, ¿cuál sería una población? La especie con la que voy a trabajar, ¿verdad? Correcto, esa es mi población. Ah, recuerda que no me puedo retirar tanto por el audio. Lo siento. Entonces, ¿cuál sería mi población? La especie con la que estoy trabajando, ¿verdad? ¿Y de qué va a depender esa población? Pues de la cantidad de individuos que yo tenga en un objeto de estudio. Además, me habla del tamaño. ¿Ese tamaño cómo va a ser? Pues relativo al espacio que yo tenga para disponibilizar la investigación. Y además, algo importante que es esto, seleccionar la muestra, porque no es lo mismo que yo diga que voy a trabajar o voy a identificar 10 millones de camarones, a decir que voy a hacer un análisis de sanidad analizando 250 camarones, ¿verdad? Se me va a hacer mucho más fácil analizar una parte de esa población que analizar toda la población en general. ¿Qué más? Describir cada variable que formó parte del estudio y dónde ustedes en métodos de investigación van a describir esta variable, pues nada más y nada menos que en la matriz de operacionalización. ¿Qué es eso también? Es aquella herramienta que les va a indicar que si ustedes van a calcular la biomasa, que tienen que implementar una fórmula para el cálculo de esa biomasa, o que si ustedes quieren identificar presencia o ausencia de un microorganismo, entonces lo especifican en esa matriz operacional, ¿verdad? ¿Qué otra cosa debe incluirme? Exponer los procedimientos analizados o los procedimientos utilizados en la investigación. Si yo estaba trabajando con la caracterización de un ecosistema de animales, primero quiero caracterizar macroinvertebrados, ¿verdad? Entonces yo selecciono primero el lugar donde voy a analizarlo. ¿Cómo lo hago? Depende del interés que yo tenga para analizarlo. Ahora, partiendo de donde yo ya definí el lugar, entonces parto para seleccionar entonces lo que sería mi población. ¿Con qué voy a trabajar? Ya lo delimité, con macroinvertebrados, ¿verdad? Luego, ¿voy a analizar con todos los macroinvertebrados de una sola comunidad? Pues no. ¿Por qué razón? Porque la población va a ser muy grande. Entonces mi objetivo, mi investigación se me va a salir de las manos y al final, de tanto que quiera redactar, no voy a terminar haciendo nada. Entonces se me hace más fácil. Primero, selecciono la población, establezco el tamaño de esa población y en base a ese tamaño selecciono una muestra, que esta muestra yo la analizo. ¿Y de qué forma la voy a analizar? Pues dependiendo del objetivo que yo tenga, ¿verdad? Si es macroinvertebrados, entonces selecciono mis cuadrantes. En esos cuadrantes yo tiro mis muestreos, que el muestreo, creo ya se los comentaron, puede ser de dos tipos, que él puede ser aleatorio y puede ser dirigido. ¿Qué es un muestreo aleatorio? Es un muestreo en donde yo solamente selecciono una población y de esa población recolecto organismos al azar, pero yo no considero ningún otro parámetro que me esté guiando a una solución que yo quiera emplear, ¿verdad? Que en el caso del muestreo dirigido, sí. ¿Qué es eso de muestreo dirigido? Por ejemplo, yo quiero identificar qué peces tienen petequías. Así. ¿Qué es una petequía? Es prácticamente una hemorragia que va a tener el pez. Entonces, son esos bultitos que se le van a visualizar, esos puntos rojos, perdón, esos puntos rojos de sangre que se le van a visualizar al pez, ¿verdad? Entonces, yo quiero identificar cuántos peces presentan esa condición, pues, ¿qué es lo que hago? Hago un muestreo dirigido. ¿Por qué razón? Porque ya delimito que lo que ando buscando es específicamente una condición que me va a llegar a causar o me va a llegar a causar un problema que al final a mí me va a presentar resultados. ¿Qué más hago? Estaba por este lado, esperemos que cargue, que era incluir el análisis estadísticos empleados para evaluar los resultados. Pero ahora, ¿la investigación cualitativa va a tener análisis estadísticos?
¿La cualitativa tiene o no tiene? ¿La cualitativa tiene o no tiene análisis estadístico? Entonces, ¿cuál es la que presenta análisis estadístico? Cuantitativa, ¿verdad? Entonces, yo voy partiendo de esas delimitaciones para conocer qué tipo de investigación es la que estoy trabajando, pero es que depende, porque realmente una investigación cualitativa sí puede tener resultados numéricos, solo que los resultados numéricos no van tan detallados, por así decirlo, como en una cuantitativa, porque vaya, yo puedo cultivar microorganismos y de esos microorganismos yo tiro una curva para saber cuántos microorganismos tenía. Y eso es un dato estadístico, sí lo es. Pero es una investigación cuantitativa, no lo es. ¿Por qué razón? Porque el enfoque que tiene es cualitativo, es para conocer si hay o no presencia de microorganismos, ¿verdad? Y además tengo que redactar las consideraciones éticas que tuve en cuenta al realizar mi investigación. ¿Qué es esto de consideraciones éticas, chicos? Bueno, miren, estamos en una era en donde lo que está incluyendo, lo que está en auge es esto, ¿verdad? La AI. ¿Qué es eso de AI? Inteligencia artificial. ¿Dónde tenemos inteligencia artificial? Pues en todos lados, o sea, está el famoso ChatGPT. ¿Cuántos de aquí ya han utilizado ChatGPT? Honestamente, uno, solo uno. Los demás no conocen ChatGPT. Pues es una herramienta de inteligencia artificial que puede ser muy útil. Sin embargo, tengo que saber realmente cómo la voy a implementar. Esta herramienta en donde yo les estoy presentando incluso también utiliza inteligencia artificial, que es para escribir diseños de una forma mucho más rápida. Entonces, me va dando ya los limitantes o me va dando ya los diseños específicos en los cuales yo estoy implementando. Ahora, ChatGPT es un chat, ¿verdad? Es un programa, un software de inteligencia artificial en donde yo le digo, redácteme un ensayo de tal cosa o redáctame un ensayo de, qué sé yo, del cambio climático. La inteligencia artificial me lo redacta, pero yo, por esta parte de la consideración ética como investigador, tengo que reportar si en mi reporte, en mi publicación, hice o no uso de inteligencia artificial, que esto es una de las consideraciones que están teniendo las revistas a nivel mundial, sobre todo las que tienen aquella mayor puntuación. Para nosotros en el área de acuacultura, ¿cuáles son esas revistas? Bueno, primero, tenemos que considerar que todas estén indexadas en Scopus. ¿Qué es eso de indexadas en Scopus? Pues es básicamente un sistema de almacenamiento masivo de datos en donde se encarga de recolectar información de cualquier tipo. Información del área de la salud, información del área de la biología, de las ingenierías, de la mecánica cuántica, de física, de patología, de nutrición, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa base de datos almacena todo y dentro de esa base de datos hay infinidades de revistas que la revista o la selección de la revista va a depender de a dónde, cuál sea mi objeto que yo quiera publicar, ¿verdad? De cuál sea el mercado, por así decirlo, que yo quiero compartir esa investigación. Entonces, por ejemplo, hay una revista muy interesante para nuestra área que se llama Aquaculture, que Aquacultura sería la traducción, es una revista indexada en Scopus. Esa revista, dentro de sus lineamientos para publicar, especifica primero que aquí ya no es solo decir, pues trabajó Rubenia, trabajó Juan Carlos, trabajó Leslie, Danis, Adán, etcétera, ¿verdad? Sino que también es escribir cuál fue el aporte de esa persona en la investigación. No es solamente decir, pues bueno, yo le doy la investigación para que figure y le dé puntos a su currículum, porque luego eso le va a tener un mayor peso, sobre todo ahorita ustedes que están en el área de estudiantes, ¿verdad? Pues le va a tener mayor peso para que opten y apliquen a becas. O sea, si ustedes tienen publicaciones científicas, eso les suma una cantidad de puntos específica, lo cual les va dando mayores ventajas en comparación a otros estudiantes que no tengan. Entonces, todas esas consideraciones que yo debo de redactar en mi investigación. ¿Para realizar qué cosa? Esto que me dice aquí al final, ¿verdad? Atrevernos a investigar. ¿Por qué cosa? Porque la investigación es importante. O sea, si nosotros no estamos investigando, pues realmente no estamos haciendo nada, no estamos aportando ningún beneficio al mundo de la ciencia. Claves para entender la investigación, esto. La metodología se encarga de determinar cuál será la manera en la que se van a recopilar, ordenar, analizar los datos obtenidos en la investigación. O sea, en la metodología se me está estableciendo toda aquella serie de procesos que yo voy a tener desde el momento de mi idea de investigación hasta que llegue a la parte final, que sería
la publicación del artículo, ¿verdad? O en el caso de ustedes, la entrega de un informe, la publicación de una tesis, la redacción de una tesis, etcétera. Bueno, lo que vimos ahorita, chicos, era en general, pero también recordemos que la investigación tiene bastante que ver con esto, con la acuacultura. ¿Por qué? O sea, la ponencia va con la importancia de la investigación científica en la acuacultura, ¿verdad? Ahora, tengo que comprender que toda investigación científica consta de tres partes: el sujeto, el objeto y el método. ¿Qué es el sujeto? Es cómo yo voy a abordar un interrogante. O sea, el sujeto va a ser toda aquella serie de procesos que yo voy a implementar para abordar un interrogante, una pregunta de investigación, que la pregunta de investigación va a ir articulada con mis objetivos. ¿Por qué razón? Porque es la característica de las preguntas de investigación, ¿verdad? En donde voy a trazar mis objetivos y en base a mis objetivos yo desarrollo mis hipótesis, desarrollo mis preguntas de investigación y luego partiría a lo que sería el objeto. ¿Qué es el objeto? Lo que yo quiero conocer, lo que yo quiero investigar, lo que yo quiero analizar, para finalizar con el método. ¿Y qué es esto del método? Todo el camino que yo voy a recorrer desde que surge mi idea de investigación hasta que llega a la parte final de la obtención de resultados. ¿Cuál es la importancia entonces de la acuacultura? El marco metodológico es una parte esencial en cualquier proyecto. Yo no puedo tener un proyecto de investigación si no identifico cuál va a ser la metodología que yo voy a implementar para realizar o llevar a cabo mi investigación. Esta explica los métodos, técnicas, procedimientos que se van a emplear al abordar un problema de estudio. Que ese problema de estudio va a depender de qué cosa, de mi interés de investigación, porque no es lo mismo que yo venga y le diga a Nelson, ¿cierto? Le diga a Nelson, bueno, Nelson, le tengo un proyecto y quiero que usted me investigue el porcentaje de mortalidad por el síndrome de virus de la mancha blanca en los camarones silvestres. Pero si a Nelson no le gusta esa parte de la investigación en patología, pues no va a ser realmente el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué cosa? Porque no va a tener esa motivación. Entonces, este problema va a partir de mi interés, va a partir de qué es lo que yo quiero desarrollar en la investigación. Debe estar alineado con los objetivos, las preguntas, las hipótesis y debe de justificar la elección del tipo, diseño y enfoque de investigación. ¿Por qué cosa? Porque mi investigación parte de esto. Yo tengo mi idea, pero de mi idea de investigación yo tengo que establecer qué es lo que quiero lograr. ¿Dónde establezco eso? En los objetivos. ¿Que cuál es la característica de un objetivo que debe de finalizar en un verbo infinitivo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos verbos infinitivos? Aquellos que terminan en ¿qué? Ar, ir, or, ur, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo voy limitando eso. Luego, que las preguntas de investigación van de la mano con estos objetivos, en donde entonces, si yo tengo o trazo como objetivo analizar el virus de las manchas blancas, mi pregunta de investigación debe de ir de la mano con ese objetivo que yo ya tracé. De mis hipótesis, ¿qué son las hipótesis? Son todas aquellas ideas o aquellas opiniones, por así decir, que yo voy a trazar y que puedo redactar al momento de una investigación, que una hipótesis puede ser nula, puede ser alternativa, puede ser hipótesis de investigación, etcétera. Eso ya lo visualizaron en su clase, ¿verdad? Ahora, entonces, mi hipótesis perfectamente puede ser que el virus del síndrome de las manchas blancas afecta a todos los estadios larvales, a todos los estadios del camarón. Pero realmente esa hipótesis tiene que ser correcta, pues no lo sé. ¿Cómo lo voy a identificar al final? Con mis resultados, ¿verdad? Yo compruebo cuando finalicen los resultados si las hipótesis que yo tracé realmente eran las adecuadas o realmente se cumplieron con la investigación, o si entonces la investigación o la hipótesis que yo tracé, la que aplica mi investigación es la hipótesis nula, que la característica de la hipótesis nula es negar todo lo que yo estoy planteando en la hipótesis alternativa, ¿verdad? En el caso de las ciencias acuícolas, el marco metodológico tiene una gran importancia, ya que va a permitir diseñar y ejecutar investigaciones que contribuyan a qué cosa, al desarrollo sostenible de los recursos acuáticos. Porque estamos hablando de acuacultura. Si hablamos de acuacultura, hablamos del ecosistema agua, ¿verdad? Hablamos de la fuente agua como tal. Entonces, tenemos que conocer que van a ir de la mano de esto, del desarrollo sostenible de los ecosistemas acuáticos, pero también del área de la conservación de la diversidad,
que era la presentación que tuvieron previamente a esta que estamos ahorita nosotros, ¿verdad? Como nosotros vamos a trazar las líneas para conservar el ecosistema, una planta, un organismo específico, una comunidad, una población, etcétera. Y además, la generación del conocimiento científico, que esto tiene que ir siempre de la mano. ¿Por qué cosa? Porque nosotros tenemos que apuntar a reportar todo lo que nosotros encontremos en la investigación. No hay que ser egoístas, por así decir, con la investigación, ¿verdad? Porque póngale que tengamos una publicación, una investigación ahí de punta que esté en el auge de todo un problema específico, y si yo no lo publico, ¿qué pasa? Pues realmente no se va a dar a conocer esa investigación que puede ser de vital importancia quizás para la conservación de un ecosistema de moluscos específicamente, por así decirlo, o entonces, qué sé yo, que identifiqué cómo yo puedo hacer que una hembra de camarón o pez madure mucho más rápido y esté más disponible para esa parte de reproducción, ¿verdad? Hay aspectos que debo de considerar en el marco metodológico. Primero, la definición clara y precisa del problema a investigar. ¿Por qué cosa? Como les dije al inicio, ¿verdad? Si yo no parto de los lineamientos de qué es lo que quiero lograr, ando a la deriva, ando a la espera de información o de ideas que me digan, bueno, pero es que puede buscar algo que vaya de la mano con la reproducción, o, y si le agregamos esto que vaya con la conservación de las comunidades silvestres de camarones. Entonces entienden, ¿verdad? Mi definición ya tiene que estar clara y precisa. Yo ya tengo que definir qué es lo que quiero lograr. La selección y el tipo de investigación, ¿cómo lo voy a realizar? Si va a ser exploratoria, si va a ser descriptiva, si va a ser correlacional, si va a ser explicativa. Y según el tipo de conocimiento previo al propósito del estudio. La elección y el diseño de investigación, si va a ser documental, si va a ser de campo, si va a ser experimental, según la fuente y la obtención de los datos, ¿verdad? Yo siempre tengo que definir esta parte de la investigación. La determinación del enfoque de la investigación, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es mixto, según la naturaleza y el tratamiento que yo vaya a dar los datos, según cómo voy a analizar esos datos, va a ser lo que yo voy a definir, ¿verdad? En el enfoque. La descripción de la población y la muestra de estudio, así como los criterios y las técnicas que voy a utilizar, claro, porque yo tengo que definir cuál es mi población, qué muestra o qué cantidad de organismos voy a analizar de esa población específica, y las especificaciones de las variables de los indicadores de estudio, así como la operacionalización de sus mediciones, ¿verdad? Entonces, estamos finalizando. Tenemos acá, ¿qué me garantiza un marco metodológico sólido? La calidad de los resultados y la reproducibilidad de los experimentos, ¿verdad? O sea, que los resultados que yo estoy publicando realmente sean de calidad, porque eso es algo bien interesante también que a mí me comentaba uno de los técnicos de laboratorio donde cursé el posgrado, que él me decía, es que en realidad a mí no me interesa tener cantidad de investigaciones, a mí me interesa tener calidad de investigaciones. A mí me interesa saber y estar envuelto en todo el proceso de experimentación para conocer realmente qué es lo que estoy publicando. Aquí, chicos, ¿qué es lo que tenemos? Que era lo que les dije a un inicio, ¿verdad? Ejemplos de las aplicaciones del marco metodológico en las ciencias acuícolas. Entonces, yo parto de qué? De una investigación. Las tres investigaciones, bueno, le voy a presentar cuatro. Tres investigaciones son regionales y una es internacional, ¿verdad? En el caso, esta es adaptación de especies al cautiverio. ¿De qué cosa? De especies de peces con fines ornamentales. ¿Qué es esto? La acuariología. ¿Quiénes lo realizaron? Fueron estudiantes que, ojo, también esta investigación, esta publicación, mejor dicho, partió de un análisis, de un desarrollo de un anteproyecto en la clase de métodos de investigación. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta de la importancia de qué es lo que queremos lograr. ¿Por quiénes fue publicada? Por Cristian, Caína, Mauri Carvajal, el doctor Roberto y la doctora Lilian Karina, ¿verdad? Que fueron, bueno, ellos son alumni de la carrera y docentes del departamento. ¿Qué es lo que tienen ellos acá? Miren, el diseño del experimento. ¿Qué es lo que realizan acá? Cómo ellos van a segmentar su investigación, en donde tienen entonces tres escenarios. El escenario comercial, el escenario
con sustrato natural y un escenario de prueba control. ¿Por qué cosa? Porque yo tengo que comprobar que estas dos realmente presente una diferencia en comparación a mi que yo lo tenga simplemente sin nada, ¿verdad? Y adicionalmente de las réplicas. ¿Qué es esto de las réplicas? Algo que me va a garantizar a mí conocer que, por ejemplo, si yo tengo mortalidades en la prueba control, pues entonces tengo la réplica 1, 2 y 3 y así sucesivamente. ¿Qué resultados tienen ellos en esta investigación? Estos que están presentados acá. En el caso, ellos tuvieron mejor adaptación de las especies en el sustrato natural para dos de las especies, ¿verdad? Que era Amatitlana nigrofaciata, perdón, y Poecilia gili. ¿Qué son estos? Es el que comúnmente se le conoce, Amatitlana nigrofaciata es el que comúnmente se le conoce como catcarra, y Poecilia gili, pues es la bubucha, ¿verdad? Ahora, ellos tenían este otro, que era Dowie, que era el famoso cuatro ojos que están en los esteros, pero si se fijan, en ninguno de los tres escenarios que ellos plantearon se logró la adaptación, o sea, hubieron mortalidades. Entonces, estos son resultados. Acá tenemos otro que fue el que les comentaba, este fue del proyecto de tesis también, que en el caso fue realizado por Cristian Cuello, alumni de la carrera, Dunia López también y mi persona, en orientación de la doctora Karina. ¿Qué planteamos nosotros acá? El diseño de experimentación, que si se fijan es diferente al que ya presentamos antes, pero también es válido. ¿Por qué cosa? Porque los objetivos son diferentes. ¿Qué tenemos nosotros? Selección de la población, extracción de los camarones, empezamos a analizarlo para llegar a qué? A los resultados, en donde vemos acá, que era lo que les comentaba, una investigación cualitativa realmente puede tener datos estadísticos, pues sí, aquí lo que vemos son datos en cuanto al crecimiento de una población de microorganismos, ¿verdad? Y esta otra fue la que yo les comenté que era o que fue realizada por la licenciada Vanessa y el ingeniero Adán, junto con Yolani y Cristian Canales, que también son alumnos de la carrera, en donde ellos hacen una caracterización de las comunidades marino-costeras en la playa, la playa biológica localizada en el estero de la isla de Boca de Río Viejo. ¿Dónde queda eso? Aquí en la zona de Marcovia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Seleccionan su método. Miren cómo van a realizar su investigación. Pues trazan acá el objetivo de que ellos quieren lograr. Hacen su cuadrante, que para el caso fue de 3 por 3 metros cuadrados, para realizar dentro del mismo cuadrante una segmentación de 9 puntos de muestreo diferentes para lograr a la expresión o a la presentación de sus resultados, en donde ellos, en su investigación, identifican o clasifican, mejor dicho, 299 especies pertenecientes a la clase de los bivalvos, 10 pertenecientes a la clase gasterópoda en el escenario 1 y en el escenario 2, 8 bivalvos y 102 gasterópodos, para hacer un total de bivalvos de 307 y 102 gasterópodos, ¿verdad? ¿Y qué son estas especies? Pues son especies de moluscos que son de diferente clase, claro que sí. Los bivalvos, ¿cuáles son esos bivalvos? Aquellos que tienen dos valvas. ¿Qué ejemplos? Las ostras, los curiles, etcétera. Los gasterópodos, ¿cuáles son? Los caracoles, ¿verdad? Pero es que aquí tenemos otra investigación, que esta también es donde les digo que deberíamos de apuntar nosotros como investigadores en las ciencias acuícolas, ¿verdad? A publicar, que es una base de datos, la revista se llama Acuacultura, está indexada a Elsevier, que es la base de datos que indexa toda ese software que van a almacenar en Scopus. Y para el caso, aquí lo que ellos tienen es una identificación de una nueva variante del virus de la mionecrosis infecciosa, que es un virus que afecta el cultivo de camarón. Como lo hacen ellos, trazan su lugar de estudio. ¿Qué es lo que es esto? ¿O qué me está dando este mapa? Es el mapa del estado de Ceará, al nordeste de Brasil. Seleccionan las fincas en donde van a muestrear, hacen los análisis, obtienen resultados. ¿Qué resultados tienen ellos? Aquí vemos en la parte, esto es sintomatología clínica. ¿Qué es lo que veo aquí? Sobre todo esta imagen me está indicando el daño causado morfológicamente al cuerpo del animal a través de en el último segmento abdominal. Eso es muerte celular. Esto que estoy viendo acá es histopatología, es el daño que va a expresar este virus específicamente en los tejidos. Y esto, chicos, es algo bien interesante que en algún momento yo espero que en la carrera estudiemos, que es la parte de la filogenética, para comprender realmente a nivel molecular si, por ejemplo, en esta investigación, ¿qué es lo que ellos identifican, verdad? Secuencian un virus que fue originario en Brasil, ¿sí?
IMNB es originario de Brasil. También está presente en Indonesia, al otro lado del mundo, ¿verdad? Y lo interesante de esta investigación es que esta nueva variante está filogenéticamente diferente a los primeros aislados en Brasil y completamente diferente a todos los aislados de Brasil, pero está más próximo a los aislados en Indonesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que el virus tiene esa movilidad entre esos dos países que están al otro lado del mundo, literalmente, que ni siquiera comparten océanos, porque Indonesia queda por el lado del Pacífico Sur y Brasil queda en el Atlántico Centro-Sur, vamos a decir. Entonces, vemos cómo el virus se está moviendo y que además esta nueva variante que encontraron en Brasil está más representada con la de Indonesia en comparación a los aislados de Brasil. Entonces, chicos, espero no haberlos asustado, no haberlos, ¿qué puedo decir?, mortificado con esta parte o confundido con esta parte de la genética. Y partiría a hacer el resumen. ¿Qué es esto entonces de la importancia del marco metodológico? Me va a establecer las directrices, ya lo hablamos, este se debe seguir para la que debe de seguir una investigación para realizar, me va a proporcionar una guía sistémica o sistemática para la investigación, promueve la precisión, la fiabilidad de los resultados, optimiza el uso de los recursos, contribuye al desarrollo de las mejores prácticas en acuacultura, sobre todo. Esto a nosotros como ingenieros en ciencias acuícolas nos tiene que importar. Y además sigue el enfoque metodológico sólido, ¿verdad? Que este me va a establecer cuándo las investigaciones van a ser valiosas para tomar decisiones informadas para el manejo, la conservación de los ecosistemas acuáticos y sobre todo la reproducción de las especies, que es nuestro objetivo también como ingenieros acuícolas, ¿verdad? Tenemos esa ventaja de ser multidisciplinarios, pero tenemos también ese componente muy fuerte en cuanto a la producción, pero también tenemos otro componente en la parte de manejo de recursos marino costero, pero también tenemos otro componente en la parte de patologías, tenemos componente en la parte de genética que se está dando como forma optativa, pero es una importancia para la actualidad porque como dijo la licenciada Vanessa al inicio, o sea, la tendencia de la acuacultura es eso, es tener mayor eficacia, mayor uso, mayor implementación de la genética en todas las etapas de cultivo, ¿verdad? Y preguntaría entonces si hay alguna pregunta, tienen comentario, alguna observación, algo que quieran que definamos. O algo que quieran compartir también. So, prácticamente le hizo una síntesis del marco metodológico bien detalladito. Y pues espero que hayan estado muy atentos porque queremos ahí la grabación para pero realmente va a ser muy excelente. Tiene una cosa muy O algo que ustedes quieran compartir, realmente no sé, algo que les incomode saber, que quieran despejar. ¿Sí? Lo que mencionó de las inteligencias artificiales, entonces se pueden usar. ¿Mande? Se pueden utilizar. Claro, es que la inteligencia artificial está para eso, para ayudarnos, pero, claro, es que realmente, como vemos aquí, en la parte de la ética, ¿verdad? Que me indica esta parte, acá miren, donde me está estableciendo que yo tengo que considerar o tengo que reportar todas aquellas consideraciones éticas. O sea, como les digo, ya la revista Aquaculture tiene un apartado específicamente en donde se tiene que declarar si para redactar esa investigación se hizo o no uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en teoría está para ayudarnos, ¿verdad? Pero es que es diferente a que yo diga, bueno, redáctenme un ensayo de cambio climático, a que yo analice y tome los puntos, porque la inteligencia artificial hasta el momento, porque por ejemplo, yo identifico cuando un estudiante me utiliza inteligencia artificial para un trabajo. ¿Por qué lo identifico? Porque yo ya la he utilizado. Entonces yo ya sé cómo la inteligencia artificial trabaja. Ahora, la cuestión va a ser que llegue un momento en donde la inteligencia artificial realmente sea más inteligente que nosotros los humanos, ¿verdad? Porque esa es la desventaja de inteligencia artificial, que ella solo escribe pero no está analizando hasta el momento. no va a discernir.
Claro, que nosotros sí, nosotros podemos leer y podemos entender, bueno, pero es que en realidad esta parte que me está redactando, yo la puedo redactar mejor de esta forma, yo le puedo poner mi esencia como investigador. ¿Está malo que utilice inteligencia artificial? No, no está malo. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que reportar realmente, tengo que ir citando, pero es que también que nuestro labor o nuestra parte como docentes, más bien ahora, va o tendría que ir orientada a enseñarles a ustedes realmente de qué forma tienen que aprovechar a utilizar esa inteligencia artificial, porque hay inteligencia artificial que me cita, sí hay inteligencia artificial que me cita, pero es que también esa cita hasta el momento no está completamente correcta. Entonces es ahí donde yo le digo que no solamente es utilizarla, sino que es utilizarla y analizarla para saber que realmente está haciendo de la forma como debe de ser. Ahora, que es una herramienta que espero que les ayude a ustedes un poco y a la licenciada Vanessa también por la parte del que tenemos que conocer, pues realmente, o sea, es una herramienta que nosotros tenemos que implementar para desarrollar una investigación, para facilitarnos la vida, pues como tal. Pero que también le digo, tiene que tener esa ética. Si usted va a redactar en el método, el anteproyecto lo quiere redactar, entonces claro, entonces ahí usted realmente no va a aprender, porque el objetivo suyo ahorita, como le digo al inicio, es que usted logre esto. Miren la clase. Vamos a ver, ¿dónde está? Esto, ¿ves? Que de la investigación que usted está planteando ahorita en métodos de investigación, la redacte y la publique. ¿Cómo lo va a lograr eso? Pues trazando los objetivos y vea algo bien importante que creo que a ustedes ya les hablaron, ¿verdad? Estas revistas, si bien es cierto, son publicadas en la revista de la Autónoma, se llama Portal de la Ciencia, pero el Portal de la Ciencia ya está indexado en Scopus, entonces eso también ya es importante, ¿verdad? Y nuevamente les hago énfasis, ustedes partan a que lo que están planteando aquí en métodos de investigación sea con este enfoque de publicación. ¿Iba a comentar algo, licenciado? Quería agregar, voy a ponerles un ejemplo bien sencillo, una analogía sencilla y práctica. Ustedes tienen un cuchillo, el cuchillo les sirve para cortar la manzana, un tomate, hacer una ensalada, pero vamos por la calle y ya el niño no me hasta con un cuchillo. Depende de las manos que lo tienen. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Sí es la responsabilidad, depende de la mano que la corte y quien la hace. Y tiene que haber valores, valores, y sobre todo responsabilidad. Entonces tiene que ver con esa parte ética. Es una decisión que cada uno tiene que tomar, porque depende de nuestra formación desde nuestro hogar, no solo de la U o de la escuela, desde nuestro hogar. Entonces, felicito, un fuerte aplauso nuevamente. Vamos a pedirle al ingeniero que por favor denle una entrevista. Ya que vamos a hacer el cierre de la jornada. Estamos esperando que ya estén presentes, que todos puedan servirse lo que quieran. Que van a dejar limpio aquí, ¿verdad? Que van a dejar limpio aquí y me queda aquí. Solo quería agregar el hecho de que la carrera en inteligencia destaca bastante universidad precisamente por la parte de investigación que se promueve ya hace unos años atrás, estábamos generando ciencia. Entonces, sí, nos animamos a que también se aventuren por este lado, porque pues tener una publicación que habla de bastante peso a nivel profesional, abre cuentas a nivel académico, entonces sí motivarlos también tratar de ver qué les interesa a ustedes y así pues como buscar ese tema que ya mencionaba él y aprovechen al máximo y para la licenciada para poder tocar profesionales incluso mejores que mejores que el compañero él, mejores ya tenemos una etapa de realización sí, invitarlos a que repiensen eso y se aventuren por este lado de la investigación.
Y luego también considerar, como ya dijo la licenciada Vanessa, pues que aquí también pueden estar futuros relevos generacionales. O sea, recordemos que las personas no somos eternas, ¿verdad? Entonces, en algún momento nuestra planta docente va a tener que cambiar, sí o sí. ¿Por qué cosa? Porque probablemente lleguen a enfermar, que esperemos no sea el caso, pero tengan que salir de la universidad. O por el lado positivo, pues ellos ya cumplieron con sus años de servicio y se van jubilados, ¿verdad? Entonces aquí se van generando nuevas oportunidades para que ustedes probablemente vengan y formen parte también y estén en algún momento aquí parados como docentes o como investigadores invitados, como el caso de Adán, para motivarlos, pues, pero es que, o sea, ustedes tienen que seguir, no se queden únicamente con el pregrado, hay puertas, apliquen, busquen becas, salgan, regresen y en algún momento, pues, esperamos compartir con ustedes trabajo, aquí investigaciones, etcétera, ¿verdad? De mi parte finalizo pues quedando a la disposición si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere algo específico. Bueno, de acá yo tengo varios estudiantes que adicionalmente tengo estudiantes que ya fueron, bueno, tengo aquí personas que ya fueron estudiantes míos y pues ahora de acá tengo personas que vamos a realizar investigaciones y los demás pues motivarlos también, identifiquen, la licenciada Vanessa pasa publicando bastante seguido, ella tiene el don, vamos a decirlo, que sabe identificar estudiantes que van a producir eso, van a producir ciencia. Entonces, chicos, acérquense, aprovechen, saquen todo el potencial de ella, que realmente si ustedes aprenden aquí en métodos de investigación todo lo que ella les está dando, cuando lleguen a tesis, la tesis va a ser nada para ustedes. Porque en mi experiencia eso fue, o sea, les digo, en tesis uno no es que llega para que se quiten ese chip que van a llegar y les van a decir, bueno, ahorita plantéenme la idea de investigación, luego redactemos los objetivos, no, ahí es de un solo, entreguenme el anteproyecto de investigación. Entonces, eso para que caigan a una realidad y aprovechen todas las herramientas que ya se les están dando. Si no hay preguntas o nada de mi parte, pues muchas gracias a todos. Queda abierto que está asesorando a varios de ustedes, pero así que queda abierto ¿verdad? El apoyo, la colaboración, acérquense, tengan